Eran las 8 de la mañana cuando sentí que alguien sacudía mis hombros con violencia. Abrí los ojos despacio, todavía atrapada en ese limbo entre el sueño y la vigilia, y vi el rostro de mi hijo Carlos a centímetros del mío. Tenía los ojos desorbitados, las venas del cuello marcadas, y su voz sonaba como un grito desesperado que me atravesó el pecho. «Dame la contraseña de la tarjeta ahora, mamá. Carla está en el concesionario con tu tarjeta y necesita el PIN urgente». Parpadeé varias veces, confundida, intentando procesar sus palabras. Mi hijo nunca venía a visitarme tan temprano. De hecho, casi nunca venía. Y ahora estaba ahí, en mi habitación, gritándome por una contraseña mientras yo apenas podía mantener los ojos abiertos. Algo en su tono me hizo sentir un escalofrío extraño, pero antes de que pudiera preguntar nada, él volvió a sacudirme. «Mamá, por favor. Es urgente. Necesito los números ahora». Medio dormida, todavía sin entender del todo qué estaba pasando, sonreí levemente. Era un reflejo automático, algo que siempre hacía cuando mis hijos me pedían ayuda. Así me habían enseñado a ser. Siempre disponible, siempre dispuesta, siempre la mamá que resuelve todo. Así que murmuré los 4 dígitos con voz cansada, arrastrando cada número como si pesara toneladas. 3, 7, 2, 9. Carlos ni siquiera me dio las gracias. Salió corriendo de mi habitación mientras marcaba frenéticamente en su teléfono. Y entonces, apenas 3 segundos después, escuché un grito agudo y desesperado que provenía del aparato. Era la voz de Carla, mi nuera, chillando algo que no logré distinguir. Después vino el silencio. Un silencio espeso, pesado, que me dejó temblando en mi cama. Me quedé ahí, inmóvil, sintiendo como el corazón me latía con fuerza en el pecho. Algo no estaba bien. Algo terrible acababa de pasar. Y yo, sin saberlo, acababa de ser parte de ello. Pero para entender cómo llegué a ese momento, a ese instante donde mi propio hijo me despertó a gritos exigiéndome algo que ni siquiera comprendía, necesito llevarlos atrás en el tiempo. Necesito contarles cómo era mi vida antes de esa mañana de miércoles que lo cambió todo. Mi nombre es Carmina. Tengo 74 años y vivo sola en una casa pequeña al norte de la ciudad. Es una casa modesta, con 2 habitaciones, un jardín que ya no puedo cuidar como antes, y paredes que guardan más de 40 años de recuerdos. Aquí crié a mi hijo Carlos. Aquí viví con mi esposo Pedro hasta el día en que su corazón dejó de latir hace 3 años. Desde entonces, esta casa se siente demasiado grande y demasiado silenciosa al mismo tiempo. Mi rutina es simple. Me levanto a las 7, preparo café en la vieja cafetera que Pedro me regaló en nuestro aniversario número 20, y me siento en la cocina a ver el amanecer por la ventana. Después hago algunas tareas ligeras, veo mis programas de televisión, y por las tardes salgo a caminar unas cuadras si mis rodillas me lo permiten. Vivo de mi pensión de viuda y de los ahorros que Pedro y yo juntamos durante toda una vida de trabajo honesto. No es mucho, pero es suficiente. Nunca he sido de lujos. Nunca he necesitado más de lo que tengo. O al menos eso creía. Carlos es mi único hijo. Durante años fue mi orgullo, mi razón de vivir. Lo crié sola gran parte del tiempo porque Pedro trabajaba largas jornadas para darnos lo que necesitábamos. Yo me encargué de cada tarea escolar, de cada rodilla raspada, de cada pesadilla nocturna. Fui su madre y su mejor amiga. Cuando Pedro murió, pensé que Carlos estaría más cerca de mí. Pensé que nos apoyaríamos mutuamente en el dolor. Pero pasó exactamente lo contrario. Se alejó. Las llamadas se hicieron cada vez más esporádicas. Las visitas, casi inexistentes. Y cuando finalmente aparecía, siempre había una razón. Siempre necesitaba algo. Al principio, no lo vi. O quizás no quise verlo. Porque cuando eres madre, tienes esa habilidad terrible de justificar todo lo que tus hijos hacen. Está ocupado, me decía a mí misma. Tiene su propia vida, su propio mundo. Y era verdad. Carlos se había casado hacía 2 años con Carla, una mujer de 38 años que trabajaba en una agencia de publicidad. La conocí en la boda, una ceremonia pequeña a la que fui invitada casi por obligación. Recuerdo que Carla llevaba un vestido color marfil, elegante y caro, demasiado caro para lo que yo conocía del sueldo de Carlos. Tenía una sonrisa perfecta, pero sus ojos eran fríos. Me estrechó la mano con delicadeza,
Me dijo que estaba encantada de conocerme, y luego se dio vuelta para hablar con otros invitados. Esa fue toda nuestra interacción aquel día. Desde entonces, cada vez que iba a visitarlos, sentía que estorbaba. Carla siempre tenía una mirada evaluadora, como si estuviera calculando cuánto tiempo me quedaría o qué tanto les costaría mi presencia. Los primeros meses después de la boda fueron extraños. Carlos me llamaba de vez en cuando, pero las conversaciones eran breves, incómodas, como si estuviera apurado o distraído. Yo siempre terminaba esas llamadas con un nudo en la garganta, preguntándome qué había hecho mal, por qué mi hijo parecía tan distante. Un día me armé de valor y fui a visitarlo sin avisar. Toqué el timbre de su departamento, un lugar moderno en una zona cara de la ciudad, y esperé varios minutos hasta que Carla abrió la puerta. Llevaba ropa deportiva ajustada y tenía el cabello recogido en una cola alta. Me miró con sorpresa, aunque no la del tipo agradable. Era más bien incomodidad. «Carmina», dijo con una sonrisa forzada. «No sabíamos que venías». «Quería darles una sorpresa», respondí, sosteniendo una bolsa con empanadas caseras que había preparado esa mañana. «Pensé que podríamos almorzar juntos». Carla miró la bolsa como si le estuviera ofreciendo algo contaminado, pero finalmente se hizo a un lado para dejarme pasar. «Carlos está trabajando desde casa. Tiene una videoconferencia importante en 20 minutos». Entré al departamento y quedé impactada. Todo era blanco, minimalista, con muebles que parecían salidos de una revista de decoración. Había un televisor enorme en la pared, una consola de videojuegos último modelo, y en la cocina, electrodomésticos relucientes que probablemente costaban más que todos los muebles de mi casa juntos. Me senté en el sofá, sintiéndome fuera de lugar, mientras Carla preparaba té con movimientos mecánicos. No me ofreció nada de comer. Ni siquiera abrió la bolsa con las empanadas. Cuando Carlos salió de su oficina improvisada, me saludó con un beso rápido en la mejilla. «Mamá, qué sorpresa. ¿Todo bien?» «Sí, hijo. Solo quería verte». Nos sentamos los tres en ese silencio incómodo que se siente como un peso en el pecho. Intenté hacer conversación, preguntar por su trabajo, por sus planes, pero cada respuesta era corta, desganada. Carla miraba su teléfono constantemente, y Carlos parecía ansioso por volver a su computadora. Me quedé apenas 40 minutos. Cuando me despedí, ninguno de los dos se ofreció a acompañarme al elevador. Esa fue la primera vez que sentí que algo estaba profundamente roto entre nosotros. Pero lo peor aún no había comenzado. Todo cambió una tarde de octubre, 3 meses después de aquella visita incómoda. Carlos me llamó, y por primera vez en mucho tiempo, sonaba genuinamente interesado en hablar conmigo. «Mamá, ¿cómo estás? Te extraño mucho». Mi corazón se hinchó de felicidad. «Yo también te extraño, hijo. ¿Todo bien?» «Sí, todo perfecto. Oye, Carla y yo estábamos pensando en pasar el fin de semana contigo. Hace mucho que no compartimos tiempo juntos». No podía creer lo que estaba escuchando. Inmediatamente empecé a planear todo. Limpié la casa de arriba abajo, compré comida especial, incluso horneé el pastel de chocolate que a Carlos le encantaba de niño. Cuando llegaron ese sábado, venían cargados de buenas vibras. Carla hasta me abrazó, algo que nunca había hecho antes. Cenamos, reímos, vimos una película. Por primera vez en años, sentí que tenía a mi familia de vuelta. Pero el domingo por la mañana, mientras preparaba el desayuno, Carlos entró a la cocina con una expresión seria. «Mamá, necesito hablar contigo de algo importante». Me sequé las manos en el delantal y me senté a la mesa con él. «Claro, hijo, dime». Carla y yo estamos pasando por un momento complicado económicamente. Yo tuve algunos gastos inesperados en el trabajo, y ella tuvo que cambiar de agencia, así que el sueldo bajó temporalmente. Necesitamos un préstamo pequeño. Solo $1,500. Te los devolvemos el próximo mes sin falta. Sentí un pinchazo en el estómago. No era la cantidad lo que me molestaba. Era la forma. Todo ese fin de semana había sido una estrategia. Vinieron porque necesitaban dinero, no porque me extrañaran. Pero miré los ojos de mi hijo, esos ojos que había visto crecer, que había consolado 1000 veces, y no pude decir que no. «Está bien, Carlos. Te los presto».
Fui al banco el lunes y saqué el dinero. Se lo di en efectivo, y él me prometió que en 30 días lo tendría de vuelta. Pasaron 30 días. Después 60. Después 3 meses. Nunca me devolvieron un solo centavo. Y cuando le pregunté al respecto por teléfono, Carlos se puso incómodo. Mamá, han surgido otros gastos. Dame un poco más de tiempo. Pero hijo, es que ese dinero era parte de mis ahorros para emergencias. Lo sé. Te prometo que pronto te lo devuelvo. No me presiones, por favor. Y así fue como aprendí que nunca vería ese dinero otra vez. Pero eso fue solo el comienzo. 2 meses después, volvieron a llamar. Esta vez necesitaban $800 para reparar el auto de Carla. Luego fueron 600 para pagar una multa. Después 500 para cubrir una deuda de la tarjeta de crédito. Cada vez venían con una excusa diferente, con una promesa de devolución que nunca se cumplía. Y cada vez que yo dudaba, Carlos usaba las palabras exactas que sabía que me desarmarían. Mamá, eres la única persona en la que puedo confiar. Eres la única que siempre ha estado para mí. Y yo cedía. Siempre cedía. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Sacrificarse hasta quedar vacías. Pero había algo más que me dolía incluso más que el dinero. Era la forma en que me trataban. Cuando necesitaban algo, aparecían con sonrisas y abrazos. Pero apenas conseguían lo que querían, desaparecían. No me llamaban para saber cómo estaba. No venían a visitarme por el simple placer de verme. Yo me había convertido en un cajero automático emocional. Y lo peor de todo es que lo sabía. Lo sabía y aún así no podía detenerlo. Porque tenía miedo. Miedo de perder a mi hijo para siempre. Miedo de quedarme completamente sola en esta casa silenciosa, sin nadie que me llamara mamá. Una tarde, mientras preparaba la cena solo para mí, me vi reflejada en el vidrio de la ventana. Vi a una mujer mayor, encorvada, con el rostro cansado y los ojos tristes. Y me pregunté en qué momento había dejado de importar. En qué momento mi vida se había reducido a esperar llamadas que solo llegaban cuando necesitaban dinero. Esa noche lloré en silencio, acostada en mi cama, abrazando la almohada de Pedro. Si él estuviera vivo, nada de esto estaría pasando. Él habría puesto límites. Él habría protegido nuestros ahorros. Él me habría protegido a mí. Pero Pedro ya no estaba. Y yo estaba sola, navegando en aguas turbulentas sin saber cómo pedir ayuda. Sin saber si alguien vendría a rescatarme si lo hiciera. Los meses siguientes fueron más de lo mismo. Carlos y Carla siguieron pidiendo, y yo seguí dando. Hasta que un día, algo dentro de mí comenzó a romperse. Fue en una de esas visitas sorpresa que ellos hacían cuando necesitaban dinero urgente. Llegaron un martes por la tarde, sin avisar, y encontraron la puerta abierta porque yo estaba en el jardín intentando podar unas plantas. Carla entró primero, con esa sonrisa que ya no me engañaba. Carmina, qué linda te ves hoy. No respondí de inmediato. Solo la miré mientras ella se sentaba en mi sofá como si fuera la dueña del lugar, cruzando las piernas con elegancia calculada. Carlos entró detrás de ella, y pude ver en su rostro esa expresión que ya conocía demasiado bien. La expresión de alguien que viene a pedir algo. Mamá, necesitamos hablar contigo, dijo Carlos, sentándose a mi lado y tomando mi mano. Su toque se sentía mecánico, ensayado. El aire acondicionado del departamento se rompió y el técnico dice que necesita reemplazo completo. Son $2,200. Hace un calor insoportable allá, mamá. Carla no puede ni dormir bien. Miré a Carla, quien asintió con dramatismo, abanicándose con la mano como si en ese preciso momento estuviera sufriendo un golpe de calor. Es horrible, Carmina. Anoche casi nos desmayamos. Algo dentro de mí se removió incómodo. $2,200. Esa cantidad representaba casi 3 meses de mi pensión. Y ellos lo pedían como si fuera lo más natural del mundo. Hijo, yo no tengo tanto dinero disponible ahora. Ya les he prestado mucho estos meses y... Mamá, me interrumpió Carlos, apretando mi mano con más fuerza. Tú tienes ahorros. Papá y tú ahorraron durante años. Sé que tienes ese dinero guardado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda.
¿Cómo sabía él exactamente cuánto dinero tenía? Nunca le había dado detalles específicos de mis ahorros. Carlos, ese dinero es para emergencias, para gastos médicos, para... ¿Y esto qué es? Nosotros somos tu familia. Si no nos ayudas tú, ¿quién lo hará? Carla se inclinó hacia adelante, con esa mirada calculadora que tanto me inquietaba. Carmina, piénsalo. Tú vives sola en esta casa, no tienes gastos grandes. Nosotros somos jóvenes, estamos construyendo nuestro futuro. Tu dinero está mejor invertido en nosotros que guardado en un banco perdiendo valor. Me quedé sin palabras. ¿Acababa de decir que mi dinero estaba mejor con ellos que conmigo? La indignación burbujeó en mi pecho, pero como siempre, la culpa llegó más rápido. Tal vez tenían razón. Tal vez yo era egoísta por querer guardar ese dinero cuando mi hijo lo necesitaba. Dame unos días para pensarlo, murmuré finalmente. La expresión de Carlos cambió de inmediato. Se puso de pie, soltando mi mano con brusquedad. ¿Pensar? Necesitas pensar si ayudar a tu propio hijo. No es eso, Carlos. Es solo que... Olvídalo, mamá. Ya entendí. Cuando papá estaba vivo, él siempre nos apoyaba. Pero ahora que no está, tú te has vuelto egoísta. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Carlos sabía exactamente dónde atacar para que me doliera más. Carla se levantó también, ajustándose la blusa con un gesto de fastidio evidente. Vamos, Carlos. Tu madre ya dejó claro que su dinero es más importante que nuestro bienestar. Salieron de mi casa sin despedirse. Los vi alejarse por la ventana, subir a su auto nuevo, ese auto reluciente que no entendía cómo habían podido comprar si supuestamente estaban en crisis económica. Me quedé ahí de pie, temblando, sintiendo como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Carlos resonaban en mi cabeza una y otra vez. ¿Te has vuelto egoísta? ¿Era yo egoísta? ¿Era malo querer conservar el dinero que Pedro y yo habíamos ganado con tanto esfuerzo? Me pasé horas mirando el techo, debatiendo conmigo misma, hasta que finalmente, a las 4 de la mañana, tomé una decisión. Al día siguiente fui al banco y saqué los $2,200. Le mandé un mensaje a Carlos diciéndole que pasara a recogerlos. Vino solo esa vez, sin Carla. Cuando le entregué el sobre con el dinero, él sonrió y me dio un abrazo rápido. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Carlos, hijo, necesito que me prometas algo, le dije antes de que se fuera. Esta es la última vez. Ya no puedo seguir dándoles dinero. Estoy agotando mis ahorros. Él asintió, pero no me miró a los ojos. Claro, mamá. Lo entiendo perfectamente. Esta es la última vez. Pero no fue la última vez. 3 semanas después, volvieron a llamar. Necesitaban dinero para pagar el seguro del auto. Luego para comprar un regalo de cumpleaños para la mamá de Carla. Después para una supuesta reparación del horno. Y cada vez que yo dudaba, Carlos usaba la misma estrategia. Me hacía sentir culpable. Me hacía sentir como una mala madre. Me manipulaba con recuerdos de mi esposo, con promesas de que volveríamos a ser una familia unida, con palabras envenenadas disfrazadas de amor. Y yo seguía cayendo. Porque no sabía cómo decir que no sin sentir que estaba traicionando todo lo que significa ser madre. Los meses se convirtieron en un patrón predecible y doloroso. Ellos aparecían cuando necesitaban dinero. Yo se los daba. Ellos desaparecían. Y el ciclo se repetía. Mis ahorros comenzaron a reducirse de forma alarmante. La cuenta que Pedro y yo habíamos construido durante 30 años de trabajo estaba desapareciendo en manos de mi hijo y su esposa. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era la soledad. Era saber que solo importaba cuando tenían una necesidad económica. Era ver mi teléfono día tras día sin una sola llamada que no viniera acompañada de una petición. Una tarde, mientras organizaba papeles viejos, encontré una fotografía de Carlos cuando tenía 8 años. Estaba en el jardín, sucio de tierra, sonriendo con esa felicidad pura que solo tienen los niños. Me aferré a esa foto y lloré. Lloré por ese niño que había criado con tanto amor. Lloré porque ese niño ya no existía. En su lugar había un hombre que me veía como un recurso,
no como una persona. Esa noche marqué su número, necesitada de escuchar su voz, de tener aunque sea una conversación normal donde no se hablara de dinero. «¿Mamá? ¿Pasó algo?», contestó con tono preocupado. «No, hijo. Solo quería saber cómo estabas. Te extraño». Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. «Ah, bueno, estoy bien. Ocupado con el trabajo. ¿Necesitas algo?» «No, Carlos. Solo quería escucharte». «Ok. Oye, mamá, estoy en medio de algo. ¿Puedo llamarte después?» «Claro, hijo». Colgó. Nunca me devolvió la llamada. Me senté en la cocina, mirando el teléfono inmóvil sobre la mesa, sintiendo como algo dentro de mí se endurecía. Algo que había sido flexible y compasivo durante 74 años comenzaba a agrietarse. Y con cada grieta, una pequeña voz dentro de mí susurraba algo que me aterraba escuchar: «Ya no puede seguir así». Pero todavía no estaba lista para aceptarlo. Todavía no estaba lista para poner límites. Porque poner límites significaba arriesgarme a perder lo único que me quedaba de familia. Y esa idea me aterraba más que cualquier otra cosa. Así pasaron 2 meses más. 2 meses de llamadas esporádicas, de peticiones constantes, de mi cuenta bancaria disminuyendo sin control. Hasta que un viernes por la tarde, algo cambió. Carla y Carlos llegaron a mi casa sin avisar nuevamente. Pero esta vez era diferente. Carla entró directo a la cocina, abrió mi refrigerador como si fuera el suyo, y sacó una botella de agua. «Carmina, necesitamos hablar seriamente contigo», dijo, sentándose a la mesa sin que nadie la invitara. Carlos se quedó de pie, con los brazos cruzados, evitando mi mirada. «Carlos y yo hemos estado pensando», continuó Carla, tomando un sorbo de agua. «Esta casa es muy grande para ti sola. Y tiene mucho valor. Si la vendieras, podrías irte a un departamento pequeño, más fácil de mantener, y con el dinero de la venta podrías ayudarnos a comprar nuestra primera casa. Sería una inversión familiar». Me quedé paralizada, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. ¿Acababa de sugerirme que vendiera la casa donde había construido toda mi vida para darles el dinero a ellos? «Esta es mi casa», dije con voz temblorosa, sintiendo como la sangre me subía a la cabeza. «Aquí crié a Carlos. Aquí viví con Pedro durante 40 años. No voy a venderla». Carla soltó una risa seca, como si mi respuesta fuera absurda. «Carmina, tienes que ser práctica. Mira este lugar. Las paredes necesitan pintura, el techo tiene goteras, el jardín es un desastre. Te estás aferrando a un montón de recuerdos que solo te mantienen atrapada en el pasado. Nosotros somos tu futuro. Carlos es tu hijo. Tus nietos, cuando los tengamos, serán tu legado». Sentí un nudo en la garganta. «No voy a vender mi casa». Carlos finalmente habló, y su voz sonaba cansada, molesta. «Mamá, Carla tiene razón. Estás siendo terca. Piensa en grande. Si nos ayudas ahora, cuando seamos dueños de una casa propia, tú podrías vivir con nosotros. Tendríamos un cuarto para ti. No estarías sola». «Yo no quiero vivir con ustedes». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. «Quiero vivir en mi casa. En el lugar donde construí mi vida». Carla dejó la botella de agua sobre la mesa con un golpe seco. «Qué egoísta eres. Tu esposo ya murió, Carmina. Esos recuerdos no van a cuidarte cuando estés enferma o necesites ayuda. Nosotros sí. Pero parece que prefieres tu orgullo antes que el bienestar de tu familia». «No es orgullo. Es mi vida». «Tu vida», repitió Carla con sarcasmo. «Una vida solitaria en una casa vieja, esperando a que tu hijo te llame. ¿Eso es lo que quieres? Porque déjame decirte algo, mientras sigas siendo tan aferrada a lo material, Carlos y yo tenemos mejores cosas que hacer que venir a visitarte». El silencio que siguió fue brutal. Miré a mi hijo, esperando que dijera algo, que me defendiera, que pusiera límites a su esposa. Pero Carlos solo miraba el piso, con las manos metidas en los bolsillos, como un niño regañado que no quiere tomar partido. «Carlos», susurré, «¿vas a permitir que me hable así?». Él levantó la vista, y por un momento vi algo en sus ojos. ¿Vergüenza? ¿Culpa? No lo sé. Pero duró apenas un segundo.
Mamá, Carla solo está siendo honesta. Tal vez deberías pensarlo. Sentí como si me hubieran abofeteado. Mi propio hijo, el niño que había cargado en mis brazos, que había alimentado, vestido y amado incondicionalmente, estaba del lado de una mujer que apenas me conocía y que solo me veía como un recurso a explotar. Váyanse de mi casa, dije con voz firme, sorprendiéndome a mí misma. ¿Qué? Carlos levantó las cejas, genuinamente sorprendido. Que se vayan. Ahora. Carla se puso de pie, tomando su bolso con un movimiento dramático. Perfecto. Pero no vengas llorando cuando estés sola y enferma, y nadie quiera cuidarte. Porque créeme, Carmina, nosotros no vamos a estar disponibles para alguien que nos da la espalda. Salieron de mi casa dejando la puerta abierta. Yo me quedé sentada en esa silla, temblando de pies a cabeza, sintiendo como las lágrimas empezaban a caer sin control. Por primera vez en mi vida, les había dicho que no y se sentía terrible. Se sentía como si hubiera cometido el peor error de mi existencia. Esa noche no comí. No pude. Me quedé sentada en la sala, mirando las fotografías en la pared, preguntándome cómo habíamos llegado a esto. ¿En qué momento mi hijo se había convertido en alguien capaz de lastimarme de esta manera? Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Carlos no me llamó. No respondió mis mensajes. Era como si hubiera dejado de existir para él. Y cada día que pasaba sin noticias suyas, la culpa me carcomía un poco más. Tal vez había sido muy dura. Tal vez debía haber escuchado su propuesta con más apertura. Tal vez yo era el problema. Pero entonces, algo inesperado sucedió. 2 semanas después de aquella pelea, recibí una llamada del banco. Señora Carmina, dijo una voz profesional del otro lado. Soy Mario, del Departamento de Seguridad del banco. Estamos llamando porque detectamos actividad inusual en su cuenta. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué tipo de actividad? Hay varios intentos de transferencias grandes en los últimos días. Todas fueron bloqueadas automáticamente por nuestro sistema de seguridad porque excedían los límites diarios establecidos. ¿Usted autorizó estas transacciones? No. Yo no he hecho ninguna transferencia. Entiendo. También notamos que alguien intentó cambiar su PIN de seguridad en línea hace 3 días. La solicitud fue rechazada porque no se pudo verificar la identidad. Señora, alguien más tiene acceso a su información bancaria. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Alguien había intentado robarme. Alguien tenía mi información. Y en el fondo de mi corazón, aunque no quería aceptarlo, sabía exactamente quién era. ¿Puede decirme desde dónde se hicieron esos intentos? Pregunté con voz temblorosa. Todos fueron desde una computadora registrada en la zona norte de la ciudad. ¿Le suena familiar esa ubicación? La zona norte, donde vivían Carlos y Carla. Sí, susurré. Me suena. Señora Carmina, le recomiendo encarecidamente que venga al banco mañana mismo para cambiar todas sus contraseñas y revisar la seguridad de su cuenta. Y si sospecha quién pudo haber hecho esto, debería considerar hacer una denuncia. Colgué el teléfono y me senté en el sofá, sin poder procesar completamente lo que acababa de escuchar. Mi hijo había intentado robarme. O al menos, alguien en su casa lo había hecho. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente como un rompecabezas macabro. Las visitas repentinas. Las preguntas sobre mis finanzas. La insistencia de Carla en que vendiera la casa. Todo había sido parte de un plan. Un plan para quedarse con todo lo que Pedro y yo habíamos construido. Esa noche, por primera vez en meses, no lloré. En lugar de eso, sentí algo diferente creciendo dentro de mí. Algo frío y duro. Era rabia. Rabia pura y justificada. A la mañana siguiente fui al banco. Mario, un hombre de unos 50 años con expresión seria, me recibió en su oficina y me mostró todos los detalles de los intentos de fraude. Intentaron transferir $23,000 en 3 transacciones separadas, me explicó, mostrándome la pantalla de su computadora. Afortunadamente, nuestro sistema detectó que era inusual y bloqueó todo. Pero señora, quien hizo esto tenía su número de cuenta, su fecha de nacimiento y su dirección. Esta persona la conoce bien. Lo sé, dije con voz plana. Es mi hijo. Mario no mostró sorpresa.
Probablemente había visto casos similares antes. Entiendo. ¿Desea presentar cargos? Todavía no. Primero quiero hablar con él. Está bien. Pero le sugiero que cambiemos todas sus contraseñas ahora mismo y que consideremos bloquear cualquier acceso que no sea presencial. También voy a activar alertas en su teléfono para cualquier movimiento en su cuenta. Pasamos la siguiente hora configurando nuevas medidas de seguridad. Cuando salí del banco, me sentía diferente, más fuerte, más consciente y absolutamente decidida a no dejar que me robaran lo que era mío. Pero aún no sabía lo lejos que estaban dispuestos a llegar. Aún no sabía que lo peor todavía estaba por venir. Esa tarde, mientras preparaba la cena, escuché el timbre. Abrí la puerta y encontré a Carlos parado ahí, solo, con una expresión que intentaba parecer casual pero que no engañaba a nadie. Hola, mamá. ¿Podemos hablar? Lo dejé pasar, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que lo echara. Nos sentamos en la sala, y el silencio entre nosotros era denso como niebla. Sé que estuviste en el banco hoy, dijo finalmente. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo sabía eso? ¿Me estás vigilando, Carlos? No, mamá. Es solo que, mira, el gerente del banco es conocido de un amigo mío. Me comentó que habías ido a cambiar todas tus contraseñas por un tema de seguridad. Mentira. Todo era mentira. Pero decidí seguirle el juego. Sí. Hubo intentos de fraude en mi cuenta. Carlos asintió, tratando de parecer preocupado. ¡Qué terrible! ¿Sabes quién pudo haber sido? Lo miré directamente a los ojos. Tengo mis sospechas. Carlos sostuvo mi mirada apenas un segundo antes de desviar la vista hacia la ventana. Ese gesto lo delató más que cualquier confesión. Mamá, vine a pedirte disculpas, dijo con voz suave, casi infantil. Sé que Carla y yo nos pasamos la última vez. No debimos presionarte con lo de vender la casa. Fue insensible de nuestra parte. Quería creerle. Dios sabe cuánto quería creer que mi hijo sentía remordimiento genuino. Pero después de la llamada del banco, después de enterarme de los intentos de robo, ya no podía seguir siendo la madre ingenua que justificaba todo. ¿Por qué intentaron acceder a mi cuenta bancaria, Carlos? La pregunta cayó como una bomba entre nosotros. Vi cómo su rostro se ponía pálido, cómo sus manos se cerraban en puños sobre sus rodillas. No sé de qué hablas. El banco me llamó. Alguien intentó transferir $23,000 de mi cuenta. Intentaron cambiar mi PIN. Y todo vino de una computadora en tu zona. En tu casa, Carlos. Mamá, eso es ridículo. ¿Me estás acusando de intentar robarte? Su indignación parecía tan real que por un momento dudé de mí misma. Pero entonces recordé las palabras de Mario, los registros, las fechas. Todo coincidía con las visitas que habían hecho a mi casa, con las preguntas aparentemente inocentes sobre mis cuentas. No te estoy acusando. Te estoy preguntando. Carlos se puso de pie, caminando de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. No puedo creer que pienses eso de mí. Soy tu hijo, mamá. Tu único hijo. ¿Cómo puedes siquiera sugerir que yo te robaría? Porque necesito entender qué está pasando. Porque hace 2 semanas me pediste que vendiera mi casa para darles el dinero. Porque en los últimos meses me han sacado más de $12,000 en préstamos, que nunca me han devuelto. Porque cada vez que los veo, solo quieren dinero. Mi voz se quebró en esa última frase, pero me mantuve firme. Carlos se detuvo y me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Era culpa? ¿Rabia? ¿Vergüenza? Carla y yo estamos pasando por un momento difícil. ¿Está bien? Tenemos deudas. Muchas deudas. Y pensé que tú, como mi madre, querrías ayudarnos. Ayudar es una cosa, Carlos. Robar es otra completamente diferente. Yo no te robé. Su grito resonó en las paredes de la casa. Fue Carla, ¿de acuerdo? Fue ella quien tuvo la idea. Ella dijo que tú no necesitabas tanto dinero, que estabas dejándolo pudrir en el banco mientras nosotros nos ahogábamos en deudas. Ella accedió a tu cuenta usando tu información. Yo no quería, mamá. Te lo juro. El silencio que siguió fue devastador.
Acababa de admitirlo. Acababa de confirmar que mi propia familia había intentado robarme. Y lo peor de todo era que estaba culpando a su esposa, como si él no hubiera sido parte de ello. Entonces lo sabías, dije con voz apenas audible. Sabías lo que Carla estaba haciendo y no me dijiste nada. No me advertiste. No la detuviste. Mamá, yo. No. Déjame terminar. Me puse de pie, sintiendo como la adrenalina recorría mi cuerpo. Tú sabías y dejaste que pasara. Eso te hace igual de culpable que ella. Peor, incluso. Porque yo soy tu madre. Yo te di la vida. Te crié. Te amé más que a nada en este mundo. Y tú me pagaste con traición. Carlos extendió las manos hacia mí, con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor. Perdóname. Fue un error. Estábamos desesperados. Carla está embarazada. Esas palabras deberían haberme llenado de alegría. Iba a ser abuela. Pero en ese momento, solo sentí vacío. Y planeaban usar mi dinero robado para criar a ese bebé. No es así. Solo necesitábamos un poco de ayuda para estabilizarnos antes de que naciera. Íbamos a devolvértelo todo, lo juro. Suficiente, Carlos. Caminé hacia la puerta y la abrí. Quiero que te vayas. Mamá, no puedes hablar en serio. Vete. Ahora. Él me miró con una mezcla de incredulidad y rabia. Si me voy ahora, no voy a volver. ¿Es eso lo que quieres? ¿Perder a tu único hijo? ¿A tu nieto que ni siquiera ha nacido? Esas palabras estaban diseñadas para destruirme, para hacerme ceder como había hecho tantas veces antes. Pero algo dentro de mí había cambiado irreversiblemente. Si para tenerte en mi vida tengo que dejar que me roben, me humillen y me usen, entonces sí, prefiero perderte. Carlos salió de mi casa dando un portazo que hizo temblar las paredes. Y yo me quedé ahí, de pie en la sala, sintiendo como las piernas me temblaban pero negándome a caer. Había puesto un límite. Finalmente había dicho basta. Y dolía más de lo que jamás imaginé. Los días siguientes fueron los más duros de mi vida. No recibí ninguna llamada de Carlos. Ningún mensaje. Nada. Era como si hubiera muerto para él. Yo seguía levantándome cada mañana, preparando mi café, viendo el amanecer. Pero todo se sentía vacío. Hueco. Me descubría mirando mi teléfono constantemente, esperando que apareciera su nombre en la pantalla. Pero nunca pasaba. 2 semanas después del confrontamiento, recibí un mensaje de texto de un número que no conocía. Era Carla. Carmina, necesitamos hablar. Es importante. Tiene que ver con tu nieto. Mi corazón dio un vuelco. ¿Le habría pasado algo al bebé? A pesar de todo lo que había sucedido, la idea de que algo malo le ocurriera a esa criatura inocente me destrozaba. Respondí preguntando qué había pasado, pero ella solo me dijo que fuera a su departamento al día siguiente a las 3 de la tarde. No dormí esa noche. Di vueltas en la cama, imaginando todo tipo de escenarios terribles. Cuando llegó la hora, me vestí con manos temblorosas y tomé un taxi hasta su edificio. Carla me abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba un vestido color verde menta que acentuaba su vientre apenas pronunciado. Pasa, Carmina. Gracias por venir. Entré al departamento y noté que Carlos no estaba. ¿Dónde está mi hijo? Tuvo que ir a trabajar. Pero está bien. Él sabe que estás aquí. Nos sentamos en la sala, y Carla me sirvió un vaso de agua que no pedí. Mira, Carmina. Voy a ser directa contigo porque no tenemos tiempo para juegos. Carlos y yo estamos en una situación muy complicada. Las deudas que tenemos son mucho peores de lo que él te dijo. Debemos $87,000 entre tarjetas de crédito, préstamos personales y algunas inversiones que salieron mal. Me quedé helada. $87,000. Sí. Y los acreedores se están empezando a presionar. Si no pagamos pronto, vamos a perder todo. El departamento, el auto, todo. Y con un bebé en camino, no podemos permitir que eso pase. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Carla se inclinó hacia adelante, con esa mirada calculadora que ya conocía tan bien. Tú tienes la solución.
Tu casa vale fácilmente $200,000, probablemente más. Si la vendes y nos das la mitad, podríamos saldar nuestras deudas y tener algo para empezar de cero. Tú te quedarías con la otra mitad, más que suficiente para comprar un departamento pequeño y vivir cómodamente. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que había pasado, después de intentar robarme, todavía tenían el descaro de pedirme que vendiera mi casa. No voy a vender mi casa, Carla. Entonces vas a perder a tu hijo y a tu nieto para siempre. Su tono era frío, amenazante. Carlos me dijo que te dijera esto: si no nos ayudas, él va a cortar todo contacto contigo. No vas a conocer a tu nieto. No vas a ser parte de su vida. Vas a morir sola en esa casa, rodeada de recuerdos de gente que ya no está. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero esta vez, en lugar de doblegarme, algo dentro de mí se endureció aún más. Carlos te pidió que me dijeras eso. Fueron sus palabras exactas. Me puse de pie, tomando mi bolso con manos firmes. Entonces dile a mi hijo que si esas son sus condiciones, acepto perderlo. Porque no voy a vender la casa donde construí mi vida para pagar las deudas que ustedes crearon por su irresponsabilidad. Carla también se puso de pie, y por primera vez vi rabia genuina en su rostro. Eres una vieja egoísta y amargada. Carlos merece algo mejor que una madre como tú. Y yo merecía algo mejor que un hijo como él. Salí de ese departamento con la cabeza en alto, aunque por dentro me estaba desmoronando. Pero había algo que Carla y Carlos no sabían. Algo que estaba a punto de cambiar todo. Esa misma tarde, después de salir del departamento de Carla, fui directamente al banco. Mario me recibió con su profesionalismo habitual, aunque pude notar preocupación en sus ojos cuando vio mi expresión. Señora Carmina, sucedió algo más. Necesito proteger mi dinero, dije sin rodeos. Necesito asegurarme de que nadie, absolutamente nadie, pueda acceder a mis cuentas excepto yo. Mario asintió y me guió a su oficina privada. Durante la siguiente hora, implementamos medidas de seguridad adicionales. Cambié todas mis contraseñas otra vez. Configuré autenticación de doble factor. Bloqueé cualquier transacción en línea que excediera $500 sin verificación presencial. Y lo más importante, agregué una nota de alerta en mi expediente que requería verificación de identidad con una pregunta de seguridad que solo yo conocía antes de autorizar cualquier movimiento mayor. También quiero abrir una cuenta nueva, le dije a Mario. Una cuenta donde pueda transferir la mayor parte de mis ahorros. Una cuenta que no esté vinculada a ninguna de mis tarjetas actuales. Puedo hacer eso, confirmó Mario. Pero señora, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Asentí. Su hijo sabe cuánto dinero tiene exactamente. La pregunta me hizo reflexionar. Creo que tiene una idea aproximada, pero no los números exactos. Bien. Entonces sugiero que mantengamos esta nueva cuenta completamente confidencial. Ni siquiera aparecerá en los estados de cuenta regulares. Tendrá que venir al banco para cualquier consulta o movimiento relacionado con ella. Era perfecto. Exactamente lo que necesitaba. Cuando salí del banco esa tarde, me sentía diferente. Más preparada. Más en control. Pero sabía que esto no había terminado. Conocía a Carlos. Y conocía a Carla. No se darían por vencidos tan fácilmente. Y tenía razón. 3 días después, un miércoles por la tarde, estaba regando las plantas del jardín cuando escuché el timbre. Abrí la puerta y encontré a Carlos parado ahí, solo, con una expresión que pretendía ser arrepentida. Mamá, vine a disculparme de verdad esta vez. No dije nada. Solo lo miré, esperando. Carla me contó lo que te dijo. Ella no tenía derecho a amenazarte de esa manera. Yo nunca dije que te cortaría de mi vida si no nos ayudabas. Eso fue idea de ella. Mentiras. Todo mentiras. Pero lo dejé continuar. Mira, sé que hemos cometido errores. Grandes errores. Pero mamá, sigo siendo tu hijo. Y este bebé que viene en camino es tu nieto. ¿De verdad vas a dejar que nuestro orgullo destruya esta familia? Suspiré profundamente. Carlos, siéntate. Necesitamos tener una conversación honesta. Nos sentamos en la sala,
en esos mismos sillones donde había pasado tantas tardes felices cuando él era niño. Parecía una vida completamente diferente. Tú y Carla tienen $87,000 en deudas, comencé. ¿Cómo llegaron a eso? Carlos bajó la mirada, avergonzado. Fuimos irresponsables. Vivimos por encima de nuestras posibilidades. El departamento, el auto, los viajes, la ropa de marca. Todo era para mantener una imagen. Carla trabaja en publicidad y dice que necesitamos proyectar éxito para ser exitosos. Así que gastamos. Y gastamos. Y cuando las tarjetas de crédito llegaron al límite, sacamos préstamos para pagar las tarjetas. Y luego más préstamos para pagar los préstamos. Fue una espiral. ¿Y mi dinero? Los más de $12,000 que les presté. Se fueron en pagos mínimos. En intereses. En cosas que necesitábamos urgentemente en ese momento, pero que ahora ni siquiera recuerdo. Me froté las sienes, sintiendo como la frustración se mezclaba con la tristeza. Carlos, yo no puedo resolver sus problemas financieros. No tengo esa cantidad de dinero. Y aunque la tuviera, dársela solo sería postergar lo inevitable. Ustedes necesitan aprender a vivir dentro de sus posibilidades. Lo sé, mamá. Tienes razón. Pero necesitamos ayuda para salir de este hoyo. Solo un empujón final y te prometo que nunca más te pediremos nada. Había escuchado esa promesa tantas veces que ya había perdido significado. ¿Cuánto necesitan? Los ojos de Carlos se iluminaron con esperanza. $15,000. Con eso podríamos consolidar las deudas más grandes y negociar con los otros acreedores. Te lo juro, mamá. Esta sería la última vez. $15,000. Era una cantidad enorme. Una cantidad que representaba años de ahorros, de sacrificios de Pedro y míos. No tengo $15,000 disponibles, Carlos. Era verdad. La mayor parte de mi dinero estaba ahora en esa cuenta secreta que había abierto. Pero él no necesitaba saber eso. Pero tienes ahorros. Papá y tú ahorraron durante décadas. Sé que tienes más de $50,000 guardados. Su tono había cambiado sutilmente. Ya no era súplica. Era casi una acusación. Esos ahorros son para mi vejez, Carlos. Para emergencias médicas. Para el día en que ya no pueda valerme por mí misma. Mamá, nosotros somos tu familia. Cuando seas vieja y necesites cuidados, nosotros estaremos ahí para ti. Pero solo si tú estás para nosotros ahora. Ahí estaba otra vez. La manipulación disfrazada de lógica. La chantaje emocional envuelto en palabras de amor familiar. Carlos, ¿qué pasaría si les doy esos $15,000 y en 6 meses vuelven a estar en la misma situación? ¿Qué pasaría si vuelven a gastar irresponsablemente? No pasará. Hemos aprendido la lección. No, no la han aprendido. Porque siguen pensando que la solución está en el dinero de otros, no en cambiar sus hábitos. Carlos se puso de pie, y pude ver la frustración creciendo en su rostro. No puedo creer que seas tan egoísta. ¿Sabes qué nos puede pasar si no pagamos? Los acreedores pueden demandarnos. Pueden embargarnos el sueldo. Pueden arruinar nuestro crédito para siempre. Y tú, que tienes el poder de evitarlo, te niegas a ayudar a tu propio hijo. Te estoy ayudando, Carlos. Te estoy ayudando a enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Porque si te sigo rescatando, nunca aprenderás. No necesito lecciones. Necesito dinero. Su grito resonó en la casa, y por un momento, vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Algo oscuro. Algo que me asustó. Creo que deberías irte, dije con voz tranquila pero firme. No. No me voy hasta que me prometas que vas a ayudarnos. Carlos. Promételo. Sentí miedo. Por primera vez en mi vida, le tenía miedo a mi propio hijo. Me puse de pie lentamente, manteniendo la distancia entre nosotros. No voy a prometerte nada. Y ahora, por favor, vete de mi casa. Carlos respiraba agitadamente, con los puños cerrados a los costados. Por un momento terrible, pensé que iba a hacer algo violento. Pero entonces, su expresión cambió. Se suavizó.
Y eso fue aún más aterrador. Está bien, mamá. Entiendo. No voy a presionarte más. Sonrió, pero no era una sonrisa real. Era la sonrisa de alguien que acababa de tomar una decisión. Una decisión que yo aún no conocía. Te quiero, mamá. Solo recuerda eso. Salió de mi casa con pasos lentos, deliberados. Y mientras lo veía alejarse, sentí un escalofrío recorrerme la columna. Algo malo iba a pasar. Lo sentía en los huesos. Y no estaba equivocada. 2 días después, un viernes por la mañana, me desperté y noté algo extraño. Mi bolso, que siempre dejaba en la mesita de la entrada, estaba en una posición diferente. Abierto, con las cosas ligeramente revueltas. Fui a revisarlo con el corazón acelerado y descubrí que faltaba algo. Mi tarjeta de débito. La tarjeta vinculada a mi cuenta principal. Había desaparecido. Inmediatamente marqué al banco, pero era muy temprano y el servicio de atención no abría hasta las 9. Me quedé sentada en la sala, temblando, esperando que pasaran las horas. Repasé mentalmente los últimos días. ¿Cuándo pudo haber entrado alguien a mi casa? Y entonces lo recordé. Carlos había estado aquí hace 2 días. Había ido al baño antes de irse. Estuvo solo en la sala por unos minutos mientras yo preparaba agua en la cocina. Suficiente tiempo para abrir mi bolso y tomar la tarjeta. A las 9 en punto, llamé al banco. Mario atendió mi caso personalmente. Señora Carmina, voy a revisar su cuenta ahora mismo. Escuché el tecleo de su computadora. Y entonces, silencio. Mario. Señora, hay buenas y malas noticias. La mala noticia es que alguien efectivamente tiene su tarjeta y ha intentado usarla esta mañana. La buena noticia es que, gracias a las medidas de seguridad que implementamos, todas las transacciones fueron bloqueadas automáticamente. Hay un intento de compra pendiente de $85,000 en un concesionario de autos de lujo. $85,000. Iban a comprar un auto. Con mi dinero. Con mi tarjeta robada. La transacción está en espera porque requiere el PIN, continuó Mario. Sin el PIN correcto, no pueden completar la compra. Pero señora, esto es grave. Esto es robo con premeditación. Debería llamar a la policía. Todavía no, susurré. Primero necesito estar segura. Pero ya estaba segura. Sabía exactamente quién tenía mi tarjeta. Sabía exactamente quién estaba en ese concesionario tratando de robarme $85,000. Mi hijo. Y su esposa. Y lo que vino después cambiaría todo para siempre. Colgué el teléfono con Mario y me quedé sentada en el sofá, sintiendo como todo mi cuerpo temblaba. No era miedo. No era tristeza. Era una mezcla de rabia, decepción y algo más profundo que no podía nombrar. Era la muerte definitiva de una ilusión. La ilusión de que mi hijo, en el fondo, todavía me amaba. De que todavía quedaba algo del niño que había criado con tanto cuidado. Miré el reloj. Eran las 9:15 de la mañana. En algún lugar de la ciudad, Carlos y Carla estaban en un concesionario, probablemente frente a un auto de lujo, esperando poder usar mi tarjeta robada para comprarlo. Imaginé la escena. Carla eligiendo el color, revisando las llantas, negociando accesorios adicionales. Carlos completando papeles, fingiendo confianza mientras por dentro sabía que estaban a punto de cometer un delito contra su propia madre. Y entonces, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con manos temblorosas. Mamá. Era Carlos. Su voz sonaba tensa, cuidadosa. Sí. Mamá, necesito que me hagas un favor urgente. Es importante. ¿Qué clase de favor? Hubo una pausa. Escuché voces de fondo, el murmullo de gente en un espacio cerrado. Un concesionario. Necesito el PIN de tu tarjeta. La que tiene el chip dorado. Mi tarjeta principal. La que habían robado de mi bolso. ¿Por qué necesitas mi PIN, Carlos? Es complicado de explicar. Pero confía en mí, ¿sí? Solo dime los 4 números. La audacia era impresionante. Habían robado mi tarjeta y ahora me pedían abiertamente el PIN, como si fuera lo más natural del mundo. ¿Dónde estás, Carlos?
Mamá, por favor. No tengo tiempo para explicaciones. Solo dame los números. Son 4 números simples. ¿Los recuerdas? Claro que los recuerdo. Entonces dímelos. Rápido. Cerré los ojos y tomé una decisión que cambiaría todo. Una decisión que llevaba semanas, quizás meses gestándose en mi interior. Una decisión de ponerle fin a este ciclo de abuso y manipulación. 3. Comencé con voz calmada, casi susurrante. Escuché a Carlos repetir el número a alguien más. A Carla, sin duda. 7. Otro murmullo. Podía imaginarlos ingresando los números en el terminal de pago, conteniendo la respiración. 2. Sí, mamá. Y el último. 9. Hubo un momento de silencio. Y entonces escuché voces confusas del otro lado. Alguien diciendo algo sobre verificación. Alguien más pidiendo intentar nuevamente. Y finalmente, un grito. El grito agudo y desesperado de Carla. No funciona. Dice que la tarjeta está bloqueada. Carmina nos engañó. La voz de Carlos volvió al teléfono, ahora llena de pánico y rabia. ¿Mamá? Mamá, ¿qué hiciste? Sonreí. Una sonrisa amarga, triste, pero también liberadora. Bloqueé la tarjeta hace 2 días. Carlos. Justo después de tu última visita. Cuando noté que habías estado tocando mi bolso. No. No puedes hacer esto. Necesitamos ese auto. Ya firmamos los papeles. Si no pagamos ahora, vamos a tener problemas legales con el concesionario. Entonces tendrás que lidiar con esos problemas. Porque no voy a desbloquearlo. Mamá. Su grito era de desesperación pura. Por favor. Estás arruinando nuestras vidas. No, Carlos. Yo no estoy arruinando nada. Ustedes arruinaron sus propias vidas. Y estuvieron a punto de arruinar la mía también. Colgué el teléfono. Y por primera vez en meses, sentí paz. Una paz extraña, dolorosa, pero real. Me quedé ahí sentada, esperando. Sabía que vendrían. Sabía que esto no terminaría con una simple llamada telefónica. Y tenía razón. 40 minutos después, escuché el timbre sonar con insistencia. Luego golpes en la puerta. Fuertes. Violentos. Mamá. Abre la puerta. Abre ahora mismo. Era la voz de Carlos, pero distorsionada por la rabia. Nunca lo había escuchado así. Me acerqué a la puerta pero no la abrí. Carlos. Vete. No voy a hablar contigo ahora. Abre esta maldita puerta. Más golpes. Tan fuertes que la puerta temblaba. Escuché otra voz. Carla. Vieja estúpida. Nos vas a pagar esto. Nos hiciste quedar como idiotas frente al vendedor. Llamaron a seguridad. Casi nos arrestan. Retrocedí, asustada. Nunca imaginé que llegarían a esto. Que su desesperación los convertiría en personas capaces de hacer algo así. Si no se van ahora mismo, voy a llamar a la policía. Grité con voz que intentaba sonar firme, pero que me traicionaba temblando. Llámala. Cuéntale cómo le robaste a tu propio hijo. Yo no les robé nada. Ustedes me robaron a mí. Entraron a mi casa, tomaron mi tarjeta sin permiso, e intentaron gastar $85,000. Hubo un momento de silencio. Luego, la voz de Carlos, ahora más controlada pero igual de amenazante. Abre la puerta, mamá. Necesitamos hablar cara a cara. Como familia. No. Abre. El golpe que siguió fue tan fuerte que pensé que la puerta se rompería. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y marqué el número de emergencias. Policía, ¿cuál es su emergencia? Mi hijo y su esposa están en la puerta de mi casa, golpeando violentamente. Intentaron robar mi tarjeta bancaria y ahora están amenazándome. La operadora me pidió mi dirección y me aseguró que enviarían una patrulla de inmediato. Manténgase alejada de la puerta y no la abra bajo ninguna circunstancia. Los golpes continuaron por unos minutos más. Luego escuché voces discutiendo. Carlos y Carla debatían sobre qué hacer. Y finalmente, silencio.
Me asomé por la ventana con cuidado y los vi caminando hacia su auto. Carlos volteó una vez hacia la casa, y nuestras miradas se encontraron a través del vidrio. En sus ojos vi algo que nunca olvidaré. No era amor. No era arrepentimiento. Era odio puro. Odio hacia mí, su madre, la mujer que le había dado todo. Subieron al auto y se fueron justo cuando la patrulla de policía doblaba la esquina. Los oficiales, un hombre mayor y una mujer joven, tocaron mi puerta con profesionalismo. Les abrí y les conté todo. Desde los préstamos que nunca me devolvieron, hasta el intento de fraude bancario, hasta los golpes en la puerta de hace unos minutos. La oficial tomó notas detalladas mientras el otro oficial inspeccionaba la puerta, fotografiando las marcas que los golpes habían dejado. «Señora, esto es grave», dijo la oficial. «Robo de identidad, intento de fraude, amenazas. ¿Desea presentar cargos formales?». Esa pregunta me paralizó. Presentar cargos significaba que Carlos podría ir a prisión. Significaba destruir su vida, su futuro, las posibilidades de ese bebé que venía en camino. Pero no presentar cargos significaba que esto seguiría, que volverían a intentarlo, que nunca terminaría. «Necesito pensarlo», susurré. La oficial asintió con comprensión. «Entiendo, pero le recomiendo que al menos obtenga una orden de restricción temporal y mantenga toda la evidencia que tenga. Los registros del banco, las grabaciones de llamadas y las tiene, todo». Me dieron una tarjeta con información sobre cómo proceder y se fueron, no sin antes pasar por la calle una vez más para asegurarse de que Carlos y Carla no hubieran regresado. Me quedé sola en mi casa, en ese silencio que antes me parecía pacífico pero que ahora se sentía opresivo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, con todas las luces encendidas, esperando. No sabía qué esperaba exactamente. ¿Que volvieran? ¿Que llamaran pidiendo perdón? ¿Que todo hubiera sido una pesadilla? A las 3 de la mañana, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Carlos. «Mamá, sé que estás despierta. Sé que estás asustada. Y deberías. Porque lo que hiciste hoy no tiene perdón. Nos humillaste. Nos hiciste quedar como criminales. El concesionario nos prohibió volver. Y todo por tu egoísmo. Pero esto no termina aquí. Conozco tus puntos débiles. Conozco tus miedos. Y voy a usar todo eso hasta que me des lo que me corresponde. Ese dinero debería ser mío. Papá habría querido que yo lo tuviera. Y voy a conseguirlo, de una forma u otra. Puedes bloquear tus tarjetas. Puedes cambiar tus contraseñas. Pero no puedes cambiar que soy tu único hijo. Tu única familia. Y tarde o temprano, vas a necesitarme. Y cuando ese día llegue, voy a recordarte este momento. Voy a recordarte cómo me trataste. Y no voy a estar ahí para ti». Leí ese mensaje 3 veces, sintiendo como cada palabra era como un puñal en mi corazón. Mi hijo me estaba amenazando. Mi propio hijo, la persona que había crecido dentro de mí, que había amamantado, que había consolado en sus peores noches, me veía como un enemigo, como un obstáculo entre él y el dinero. Esa madrugada, sentada en la oscuridad de mi sala, lloré por última vez. Lloré por el hijo que había perdido, por la familia que nunca tendría, por los sueños rotos de una vejez rodeada de amor. Y cuando terminé de llorar, algo cambió dentro de mí. Definitivamente, irrevocablemente. Ya no era la Carmina que cedía, que se sacrificaba, que se dejaba pisotear por amor. Era alguien nuevo, alguien más fuerte. Alguien que había aprendido, demasiado tarde quizás, que el amor no puede existir sin respeto. Y que algunas batallas, aunque duelan, deben pelearse. A la mañana siguiente, desperté con una claridad que no había sentido en meses. Tal vez en años. Preparé mi café, me senté en la cocina como siempre hacía, pero esta vez no había ese peso aplastante en el pecho. Había tomado una decisión durante esa noche sin dormir. Una decisión que me aterraba pero que sabía que era necesaria. A las 9 de la mañana llamé a Mario al banco. «Señora Carmina, estaba por contactarla. ¿Cómo está?» «Mejor de lo que esperaba. Mario, necesito hacer varios movimientos hoy. ¿Puede atenderme?» «Por supuesto. ¿Quiere venir al banco o prefiere que hablemos por teléfono?»
Voy para allá. Necesito hacer esto en persona. Una hora después estaba sentada en su oficina, con una lista de acciones que había preparado meticulosamente. Primero, comencé. Quiero cancelar mi tarjeta robada y obtener una nueva con un número completamente diferente. Hecho. Segundo, quiero transferir el 80% de mis ahorros a la cuenta secreta que abrimos. Dejar solo lo básico en las cuentas regulares. ¿Estás segura? Eso es mucho dinero para mover. Completamente segura. Si vuelven a intentar algo, que encuentren lo mínimo. Mario asintió, entendiendo la situación sin necesidad de más explicaciones. Tercero, continué, sintiendo como mi voz se volvía más firme, quiero hacer mi testamento. Oficialmente. Aquí en el banco. Mario levantó las cejas. Señora, para eso debería ir con un abogado. Nosotros podemos ayudarla con cuentas beneficiarias, pero un testamento completo. ¿Pueden recomendarme uno? Sí. Conozco a una abogada excelente especializada en derecho familiar y sucesiones. Se llama Paulina Méndez. Quiere que le consiga una cita. Hoy sí es posible. Mario hizo algunas llamadas mientras yo esperaba. Miraba por la ventana de su oficina, viendo a la gente pasar por la calle, cada uno con sus propias vidas, sus propios dramas. Y me pregunté cuántos de ellos estarían pasando por algo similar. ¿Cuántas familias se destruían por dinero? ¿Cuántos hijos veían a sus padres como fuentes de recursos en lugar de seres humanos? Tienes suerte, dijo Mario colgando el teléfono. La abogada Paulina puede recibirla hoy a las 3 de la tarde. Le envío la dirección. Perfecto. Pasamos la siguiente hora ejecutando todas las medidas de seguridad. Cuando salí del banco, me sentía como si hubiera puesto una armadura invisible. Ya no estaba desprotegida. Ya no estaba vulnerable. La oficina de la abogada Paulina Méndez estaba en un edificio moderno del centro. Era una mujer de unos 50 años, con cabello corto color gris y ojos inteligentes que parecían leerme en segundos. Señora Carmina, Mario me contó brevemente su situación. Lamento mucho lo que está pasando. Gracias. Entiendo que quiere hacer un testamento. Tiene claro cómo desea distribuir sus bienes. Muy claro. Quiero dejarle todo a organizaciones de caridad. Específicamente, a un refugio de animales y a una fundación que ayuda a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Paulina no mostró sorpresa. Probablemente había visto casos similares. ¿Y su hijo? No desea dejarle nada. Nada. Y quiero que eso quede explícitamente establecido en el documento. Que no sea un olvido, sino una decisión consciente. Entiendo. ¿Está preparada para las consecuencias de esa decisión? En muchos países, los hijos pueden impugnar testamentos alegando que no fueron considerados justamente. Que lo intente. Tengo documentación de todo lo que ha pasado. Los registros bancarios de los intentos de fraude. El reporte policial de las amenazas. Los mensajes de texto. Paulina asintió lentamente. Entonces hagamos esto correctamente. Voy a redactar un testamento hermético, con una cláusula específica de desheredación fundamentada. También le recomiendo que documente todo en una carta explicativa. No tiene valor legal en sí misma, pero puede ayudar a contextualizar sus decisiones si eventualmente hay una disputa. Pasamos las siguientes 2 horas trabajando en cada detalle. Cuando terminamos, tenía un testamento completo, firmado, con testigos, completamente válido. Mi casa, mis ahorros, todo lo que Pedro y yo habíamos construido, iría a ayudar a quienes realmente lo necesitaban, no a quienes lo exigían. Salí de esa oficina sintiéndome extrañamente libre, como si me hubiera quitado un peso invisible que había cargado durante demasiado tiempo. Esa noche, sentada en mi sala, escribí la carta que Paulina me había recomendado. Una carta donde explicaba todo. Desde el inicio de las manipulaciones hasta el intento de robo. Desde los préstamos nunca devueltos hasta las amenazas. Escribí durante 3 horas, dejando salir todo el dolor, toda la decepción, toda la rabia acumulada. Y al final, agregué algo que no había planeado. Carlos, si estás leyendo esto es porque ya no estoy en este mundo. Y quiero que sepas algo importante. Yo te amé.
Te amé con cada fibra de mi ser. Fuiste mi razón de vivir durante muchos años. Pero el amor no puede sobrevivir sin respeto. Y tú perdiste el respeto por mí el día que decidiste que mi valor estaba en mi cuenta bancaria y no en mi corazón. No te estoy castigando con este testamento. Te estoy liberando. Liberándote de la obligación de fingir que te importo. Liberándote de tener que visitarme por interés. Y me estoy liberando a mí misma de esperar algo de ti que claramente no puedes o no quieres dar. El dinero que tanto deseabas irá a hacer el bien en el mundo. A alimentar animales abandonados. A cuidar a ancianos olvidados. A crear algo positivo del dolor que dejaste en mi vida. Y espero, sinceramente espero, que algún día entiendas que el verdadero valor de una persona nunca estuvo en lo que podía darte, sino en quién era. Tu padre estaría devastado de ver en quién te convertiste. Pero yo, finalmente, estoy en paz. Mamá. Guardé la carta en un sobresellado con instrucciones de que fuera entregada a Carlos junto con el testamento cuando yo muriera. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. No recibí llamadas de Carlos ni de Carla. Era como si hubieran desaparecido de mi vida. Y aunque parte de mí sufría por ello, otra parte más grande agradecía el silencio. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, mi vecina Rosaura se acercó a la cerca que dividía nuestras propiedades. Carmina, ¿estás bien? Vi policías aquí hace unos días. Rosaura era una mujer dulce de 60 años que vivía sola desde que su esposo murió. Habíamos compartido café algunas veces, pero nunca habíamos sido realmente cercanas. Estoy bien, Rosaura. Solo algunos problemas familiares. Vi a tu hijo gritando en la puerta. Se veía muy alterado. Sí. Bueno, las cosas están complicadas. Rosaura me miró con esos ojos comprensivos que solo alguien que ha vivido puede tener. Mi hijo también me pidió dinero durante años. Cuando finalmente le dije que no, dejó de hablarme. Eso fue hace 5 años. No he vuelto a saber de él. ¿Y cómo lo sobrellevaste? Al principio fue horrible. Lloré durante meses. Pero luego me di cuenta de algo. Prefiero estar sola que mal acompañada. Prefiero el silencio honesto que las palabras falsas. Y aprendí a construir una vida que no dependiera de esperar que alguien me valorara. Sus palabras resonaron profundamente en mí. ¿No te arrepientes de haberle dicho que no? Jamás. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. De haberme dejado manipular durante tanto tiempo. Pero el día que puse límites fue el día en que volví a ser dueña de mi vida. Esa conversación fue como un bálsamo. Saber que no estaba sola en esto, que otras mujeres habían pasado por lo mismo y habían sobrevivido, me dio una fuerza renovada. Los días se convirtieron en semanas. Establecí nuevas rutinas. Empecé a ir a un club de lectura en la biblioteca local. Me inscribí en una clase de pintura para principiantes. Comencé a reconstruir una vida que no giraba alrededor de esperar llamadas de mi hijo. Y lentamente, muy lentamente, empecé a sanar. Pero sabía que esto no había terminado. Conocía a Carlos lo suficiente para saber que no se rendiría tan fácilmente. Y tenía razón. Un mes después del incidente del concesionario, llegó una carta certificada a mi casa. Era de un abogado. Carlos me estaba demandando. La demanda alegaba que yo había cometido alienación parental inversa y que estaba reteniendo ilegalmente fondos que legítimamente le correspondían como único heredero. Solicitaban que un juez ordenara la revelación de todos mis activos financieros y que se estableciera un fideicomiso obligatorio donde yo depositara mensualmente una cantidad para su manutención familiar. Era absurdo. Era ofensivo. Pero era real. Llamé inmediatamente a Paulina. No se preocupe, dijo con voz calmada después de revisar los documentos. Esta demanda no tiene fundamento legal. Usted está viva, es competente, y tiene el derecho absoluto de manejar su dinero como le plazca. Su hijo no tiene ningún derecho legal sobre sus bienes mientras usted esté con vida. Vamos a contestar esto y solicitar que se desestime. ¿Y si no se desestima? Entonces iremos a juicio. Y créame, tenemos toda la documentación necesaria para ganar. Los registros del banco, el reporte policial, todo. Su hijo se está cavando su propia tumba legal. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, yo estaba devastada.
No por la demanda en sí, sino por lo que representaba. Mi hijo realmente me veía como un obstáculo a eliminar, como algo que conquistar. Ya no había ni siquiera fingimiento de amor familiar. Era guerra abierta. El proceso legal duró 3 meses. 3 meses de audiencias, de declaraciones, de tener que revivir cada momento doloroso frente a extraños. 3 meses de ver a mi hijo sentado al otro lado de la sala del tribunal, evitando mi mirada, mientras su abogado intentaba pintarme como una anciana senil que no sabía manejar su dinero. Pero Paulina fue implacable. Presentó cada registro bancario, cada mensaje amenazante, cada documento que probaba el patrón de abuso y manipulación. El juez, un hombre de unos 60 años con expresión seria, escuchó todo con atención. Y cuando llegó el momento de su veredicto, su voz fue clara y firme. He revisado toda la evidencia presentada. Y debo decir que raramente he visto un caso tan claro de manipulación financiera familiar. La señora Carmina es una mujer competente, en pleno uso de sus facultades mentales, y tiene el derecho absoluto de administrar sus bienes como considere apropiado. El señor Carlos no tiene ningún derecho legal sobre los activos de su madre mientras ella esté viva. Esta demanda queda desestimada en su totalidad. Además, ordeno al demandante pagar las costas procesales de la defensa. Carlos se puso de pie de golpe, con el rostro rojo de rabia. Esto es injusto. Ella es mi madre. Ese dinero debería ser para su familia. El juez lo miró con severidad. Señor, le sugiero que se siente y guarde silencio. El abogado de Carlos lo jaló del brazo para que se sentara. Pero antes de hacerlo, Carlos me miró directamente. Y en esos ojos vi el fin de todo. El fin de cualquier posibilidad de reconciliación. Y extrañamente, yo estaba en paz con eso. Salí del tribunal con Paulina a mi lado. Lo hicimos, Carmina. Ganamos. Gracias, Paulina, por todo. ¿Qué va a hacer ahora? Me quedé pensando en esa pregunta. ¿Qué iba a hacer? Por primera vez en años, tenía control total sobre mi vida. Voy a vivir, respondí finalmente. Simplemente voy a vivir. Y eso fue exactamente lo que hice. Vendí algunos objetos que ya no necesitaba y usé ese dinero para remodelar partes de la casa. Pinté las paredes de colores alegres. Arreglé el jardín. Compré muebles nuevos que me hicieran feliz. Me inscribí en más clases. Pintura, cerámica, incluso yoga para adultos mayores. Conocí a otras mujeres en situaciones similares, y formamos un grupo de apoyo informal. Nos reuníamos cada martes en el café del barrio para compartir historias y fortaleza. Rosaura se convirtió en una amiga verdadera. Cenábamos juntas 2 veces por semana, compartíamos películas, y a veces simplemente nos sentábamos en silencio en mi jardín. Un día, 6 meses después del juicio, Rosaura me dijo algo que nunca olvidaré. Sabes, Carmina, cuando te conocí pensé que eras una mujer triste atrapada en su pasado. Pero ahora te veo y veo a alguien completamente diferente. Alguien que floreció después del dolor. No sé si florecí, respondí honestamente. Pero definitivamente sobreviví. Eso es más de lo que muchos pueden decir. Tenía razón. Había sobrevivido. Y no solo eso, había aprendido a vivir de nuevo. No recibí más noticias de Carlos durante meses. Hasta que un día, casi un año después del incidente del concesionario, llegó un sobre a mi casa. No era certificado. No tenía remitente. Solo mi nombre escrito a mano en la parte frontal. Lo abrí con manos temblorosas y encontré una fotografía adentro. Era una ecografía. Y detrás, escritas con la letra de Carlos, había solo 3 palabras. Tu nieto, Javier. Miré esa imagen durante largo rato. Un bebé. Mi nieto. Una vida nueva que nunca conocería. Parte de mí se rompió en ese momento. La parte que todavía guardaba esperanza. Pero otra parte de mí, la parte más sabia y más cansada, entendió que esto era otra manipulación. Otra forma de hacerme sentir culpable. Guardé la fotografía en un cajón. No la tiré, pero tampoco la puse en un lugar visible. Era un recordatorio de que algunas pérdidas son irreversibles. Y que está bien llorarlas, pero no está bien dejar que te destruyan. Los meses pasaron. El otoño dio paso al invierno, y el invierno a la primavera.
La vida continuó con su ritmo constante. Algunos días eran buenos, llenos de risas con mis nuevas amigas, de satisfacción con mis proyectos, de paz en mi jardín. Otros días eran difíciles, donde la soledad pesaba como plomo. Pero incluso en los días difíciles, sabía que había tomado la única decisión posible. Una tarde de mayo, mientras estaba en mi clase de pintura, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Señora Carmina. Era una voz de mujer que no reconocí. Sí, habla ella. Mi nombre es Samantha. Soy trabajadora social del Hospital Central. Su hijo Carlos fue ingresado esta mañana. Hubo un accidente de tráfico. El mundo se detuvo. Está bien. Está estable, pero herido. Tiene una conmoción cerebral y algunas fracturas. Va a recuperarse completamente. El viaje al hospital fue un borrón. Rosaura se ofreció a acompañarme y acepté agradecida. Cuando llegamos, pregunté por Carlos en recepción. Me indicaron su habitación en el tercer piso. Subí en el elevador con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Cuando llegué a la habitación, la puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente y vi a Carlos en la cama, con vendajes en la cabeza y el brazo enyesado. Y junto a él, sosteniendo su mano, estaba Carla, con un vientre prominente. Carla levantó la vista cuando entré. Carmina, dijo con voz suave. Gracias por venir. Me acerqué lentamente a la cama. Carlos tenía los ojos cerrados. ¿Cómo está? Va a estar bien. Fue un susto terrible, pero va a recuperarse. Yo lo llamé, dijo Carla. Pedí que te avisaran. Carlos me dijo que no lo hiciera, pero pensé que tenías derecho a saberlo. ¿Por qué? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Carla miró a Carlos, luego de nuevo a mí. Porque cuando pensé que podría perderlo, me di cuenta de que el dinero no importa. Nada de eso importa. Y que yo había ayudado a destruir algo que debería haber sido sagrado. No espero que me perdones. Sé que hicimos cosas imperdonables. Solo te pido que no cierres completamente la puerta. Que dejes una grieta de luz. Carlos comenzó a moverse, sus ojos abriéndose lentamente. Miró alrededor confundido hasta que sus ojos se posaron en mí. Mamá. Su voz era ronca, pequeña. Estoy aquí, hijo. Lo siento, susurró, y las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Lo siento tanto. Fui un hijo terrible. Te traté horriblemente. Me acerqué más, tomando su mano libre. Descansa ahora. Ya hablaremos después. No, insistió, apretando mi mano. Necesito decirlo ahora. Te amaba más que a nada y dejé que el dinero arruinara eso. Yo tomé esas decisiones. Y no hay excusa para eso. Cuando el auto empezó a dar vueltas, cuando pensé que iba a morir, solo podía pensar en ti. En cómo te traté. Y no quiero que mi hijo crezca sin conocer a su abuela porque yo fui un idiota. Lo miré, viendo la sinceridad en sus ojos a través del dolor y las lágrimas. El perdón no significa olvidar. Significa soltar el veneno que te está matando por dentro. Te perdono, dije finalmente. Pero Carlos, las cosas no pueden ser como antes. Si vamos a reconstruir algo, tiene que ser sobre bases completamente nuevas. Respeto, límites, honestidad. Lo que tú digas, mamá. Solo dame una oportunidad. No sé qué nos depara el futuro. No sé si Carlos realmente cambiará. Y honestamente, no importa. Porque por primera vez, no estoy poniendo mi felicidad en manos de ellos. He aprendido a construir una vida que no depende de que ellos me valoren. Puedo amar a mi hijo sin sacrificarme por él. Puedo perdonar sin olvidar. Puedo mantener límites sin dejar de ser madre. 3 semanas después, Carlos salió del hospital. Vino a visitarme con Carla, y establecimos reglas claras. No más préstamos de dinero, visitas programadas, terapia familiar obligatoria, y sobre todo, honestidad brutal. No sé si funcionará, pero estoy dispuesta a intentarlo. No por ellos, por mí, porque me merezco la oportunidad de conocer a mi nieto. Y me merezco cerrar este capítulo sabiendo que hice todo lo posible.
Pero ahora, con límites, con dignidad, y con la certeza de que si vuelve a pasar algo similar, tendré la fuerza para alejarme definitivamente. Porque ya no soy la Carmina que se dejaba pisotear. Soy la Carmina que aprendió que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y mientras me siento en mi jardín renovado, tomando café con Rosaura, viendo el atardecer, sé que pase lo que pase con Carlos, voy a estar bien. Porque finalmente aprendí la lección más importante. La única persona que nunca te va a abandonar eres tú misma. Y es hora de tratarte con el amor y el respeto que siempre mereciste. El teléfono suena a veces. Es Carlos, preguntando cómo estoy, enviando fotos del bebé. Y yo respondo, con cautela pero con esperanza. Una esperanza realista, no ingenua. Porque he aprendido que puedes dar amor sin darte por completo. Que puedes perdonar sin ser tonta. Y que a veces, la historia no termina con un final feliz perfecto. A veces termina con algo mejor. Termina con una mujer de 74 años, sentada en su propia casa, rodeada de amigas verdaderas, dueña de su vida y de sus decisiones. Y eso, a pesar de todo el dolor, es suficiente. Más que suficiente. Es todo.